La semana pasada habíamos estado leyendo la primera parte y casi últimas páginas del segundo capítulo. Y, y cuando llegamos a la parte de la teoría del conocimiento como reproducción espiritual de la realidad y la diferencia entre una teoría materialista y una teoría reduccionista, bueno, pues ahí se produjo el caos, ¿no? Ahí se produjo el caos. eh, que se os quiten, que se os quiten todos los complejos, ¿no? Es decir, es un texto difícil, ¿vale? Es un texto difícil. Y además de ser un texto difícil, es una traducción problemática, es una traducción que tiene errores o que acarrea errores importantes en algunos párrafos y que son decisivos. Y además es una traducción de segunda mano, no es directa del checo, sino que es una traducción a través del italiano, ¿no? Con lo cual, a la dificultad del texto y a la oscuridad del autor y a la profundidad del problema, se le suma, bueno, pues las dificultades hermenéuticas eh, que presenta un texto de estas características. Y ahora veréis que bien leído el texto, sí, el texto muestra otra vez su transparencia siempre y cuando prestemos atención a esos malditos detalles que son absolutamente definitorios. Si os parece bien, volvemos atrás, volvemos a la página 31, vamos a compartir otra vez el texto en pantalla y me vais a permitir que haga un largo comentario de texto parecido a lo que hicimos al final del capítulo 1. ¿Os parece bien? Vamos a por ello y a ver si ahí sí ya terminamos de sacarle la chicha a este segundo capítulo. Y compañeras, esta es la filosofía. Esto es así, ¿vale? Así que haya paz y espíritu de aventura y vais a ver cómo con las gafas adecuadas el texto dice lo que tiene que decir. Comparto pantalla. Aquí veníamos de una presentación sobre el concepto de teoría y decíamos, la teoría no es ni la verdad ni la eficacia de tal o cual modo no teórico de asimilación de la realidad. Hablábamos del arte, de la música, de la religión, ¿no? No, la teoría no es la verdad de eso, ni la eficacia, sino que representa su comprensión explícitamente reproducida, que, por contra, de rechazo, ejerce a su vez influencia sobre el correspondiente modo de asimilación en su intensidad, veracidad, etc. ¿no? La teoría lo que permite es la comprensión del mundo en el que estamos, la comprensión de forma explícita, explícita. Una teoría materialista del conocimiento como reproducción espiritual de la realidad, tiene que captar el doble carácter de la conciencia que escapa tanto a la mirada positivista como a la idealista. La conciencia humana es a la vez reflejo y proyección. Recordemos, la conciencia humana no solamente refleja a través de las intuiciones percibidas de forma fenoménica, sino que además proyecta sobre esas intuiciones una estructura trascendental, una estructura previa que puede ser de carácter biológico o de carácter cultural. Registra y reconstruye, toma nota y planifica, refleja y anticipa, y es al mismo tiempo receptividad y actividad. Para que hablen las cosas, para que las cosas nos muestren sin añadir nada, dejando las cosas como son, hace falta una actividad de un género particular. Es verdad que aquí hay un exceso de optimismo en esta frase, para que hablen las cosas, porque hemos visto que las cosas nunca van a hablar de forma pura en la medida en que una buena parte de lo que hay en las cosas es una proyección del sujeto que está conociendo.
La teoría del conocimiento como reproducción espiritual de la realidad pone de manifiesto el carácter activo del conocimiento en todos los niveles. Y el más elemental conocimiento sensible no deriva en ningún caso de una recepción pasiva, sino de la actividad perceptiva. Sin embargo, como se desprende de la idea fundamental de nuestro estudio, toda teoría del conocimiento, toda teoría, se basa implícita o implícitamente en una determinada teoría de la realidad o concepción de la realidad y presupone esa concepción. Toda teoría del conocimiento, toda manera, podríamos decir, toda manera de estar en el mundo, de una manera o de otra, presupone o bien una teoría de la realidad, de forma explícita, o bien una concepción, en líneas generales, de la realidad. Cuando nos preguntamos por el mundo, de una manera o de otra, estamos haciendo una suposición de que eso que hay ahí fuera tiene unas características determinadas. Si no fuéramos capaces de pensarlo así, si no fuéramos capaces de suponer, ponerlo entre comillas, de suponer que lo que hay ahí fuera tiene unas características determinadas, no podríamos acceder a ello. Para nosotros poder acceder a esa realidad, tenemos que acceder en base a unas hipótesis previas, que se demostrarán plausibles o realistas o se demostrarán falsas y absurdas. Pero para que sean plausibles o absurdas, tendremos que enfrentar esas preconcepciones a la experiencia. Y en este sentido, como preconcepción que anticipa o que está en el sustrato de cualquier teoría del conocimiento, de cualquier manera de estar en el mundo, la teoría materialista del conocimiento, dice, como reproducción mental de la realidad, deriva de una concepción de la realidad distinta de la concepción de la que deriva el método de la reducción. Y aquí el autor opone dos maneras de analizar la realidad, la teoría materialista del conocimiento y por otro lado los métodos reduccionistas del positivismo, por ejemplo, el fisicalismo o decía él, el espinosismo, y estos métodos de la reducción conciben la realidad de una manera muy diferente a como la concibe o como pretende concebirla una teoría del conocimiento. El método de la reducción, fisicalismo, positivismo, espinosismo, bla, 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 presupone una sustancia rígida, compuesta por elementos inmutables que no derivan de otra cosa, podríamos decir un sustrato atómico elemental, ¿no? En los que en última instancia se despliega la diversidad y la variedad de los fenómenos. Es decir, podríamos decir que todo lo que existe, todo lo que se presenta ante nuestra experiencia, no es otra cosa que la recombinación de algo más fundamental, de lo cual el fenómeno es pues una apariencia o, o una manifestación epifenoménica, ¿no?, de un sustrato que es lo que tenemos que investigar. Pero la realidad, digamos, no sería el fenómeno, sino ese sustrato que está debajo del mismo y que es el que el método de la reducción quiere investigar. La reducción presupone una sustancia rígida de elementos inmutables y no derivados en los que en última instancia se despliegan la diversidad y variedad de los fenómenos. El fenómeno puede ser explicado si se le reduce a esa esencia, a la ley general, al principio abstracto del que se supone que deriva todo. Y nos decía él con esta frase de Franz Kafka, la insostenibilidad, fijaos, la traducción correcta no sería inconsistencia, sino lo insostenible de esta afirmación, lo insostenible del reduccionismo al ser aplicado a la realidad social, se pone de manifiesto en estas dos famosas frases que dicen: Kafka es un intelectual pequeño burgués, pero no todo intelectual pequeño burgués es Franz Kafka. Es decir, que si asumiéramos que la realidad se corresponde con un sustrato del que
lo fenoménico se deriva de forma mecánica, todo intelectual pequeño burgués debería ser Franz Kafka, en la medida en la que si estamos rígidamente determinados por esa sucesión de causas y efectos, sea tanto en una concepción materialista como en una concepción espiritualista o racionalista, en cualquiera de los casos, el resultado debería ser el que predice el movimiento de los elementos que forman el sustrato de lo que existe. Así, el método del reduccionismo subsume, disuelve lo singular en lo universal. Todo lo que hay de único o de diferente en el mundo no es otra cosa que, entre comillas, la manifestación de ese sustrato abstracto universal, que es lo que da cuenta de todo lo que existe. Y así, dice, se crean dos polos en los cuales no hay nada entre medios. Lo individual abstracto de una parte como manifestación de lo universal abstracto de la otra. Pues bien, el espinosismo y el fisicalismo, dice el autor, son las dos formas más difundidas del método reduccionista que traduce la riqueza de la realidad a algo básico y fundamental. Toda la rica variedad del mundo es arrojada al abismo de la sustancia inmutable. Y en Spinoza, este método, dice él, es el reverso de un ascetismo moral según el cual toda la riqueza no es en verdad riqueza y todo lo concreto y singular es ilusorio. Todo lo singular que hay no es más que una ilusión, una fantasmagoría que resulta de ese sustrato profundo que es lo que da cuenta de ello. En determinada tradición, y aquí es lo que me interesa, aquí es lo que me interesaba llegar, en determinada tradición del pensamiento, en una que él llama, o que él dice el marxismo, ¿no? En una determinada tradición del pensamiento o de la teoría de Marx o de la teoría marxista, en una determinada tradición, eh, el mundo, la realidad, es concebida como en la forma de un espinosismo dinámico, ¿vale? A diferencia de ser una sustancia quieta, inmutable, eterna, bueno, lo que introduciría esta manera marxista de entender la ontología, la metafísica, lo que introduciría esta manera marxista de entender el mundo, sería, bueno, pues darle movimiento o concebir esa materia inmutable como movimiento. Pero, nos dice él, desde este punto de vista, el materialismo marxista no sería en general sino una metafísica. ¿Y qué habíamos dicho desde el primer día que empezamos con este seminario? Pues que íbamos a intentar eludir el problema de la metafísica. Porque el problema de la metafísica escapa a lo fenoménico. ¿Y qué es lo que nosotros dijimos? ¿O qué es lo que venimos sosteniendo desde el principio? Que los seres humanos solo tenemos acceso al fenómeno. Y en la medida en la que solo tenemos acceso al fenómeno, solo podemos imaginar, proponer qué es lo que haya que dé cuenta de ese fenómeno. Pero nosotros no podemos decir nada con sentido acerca de eso que aparentemente debería estar detrás. Porque hacer una metafísica sería lo más alejado a un comportamiento científico. Eso no nos lo podemos permitir. El mundo será como sea. Y nosotros trataremos de pensarlo y de encontrar las respuestas más adecuadas que den cuenta de ese mundo que se nos muestra de forma fenoménica. Pero hacer cualquier afirmación al respecto de ese mundo es una aventura teológica, ¿eh? Intentar o pretender que nosotros vamos a hablar de eso que hay detrás del fenómeno, bueno, como decíamos antes, para eso hay que tener una iglesia detrás, ¿eh?
Y también es verdad que hay iglesia en la política y hay iglesia en la ciencia, ¿eh? No solamente las iglesias están en el Vaticano eh, o en los pueblos, ¿no? Iglesias hay en todos los gremios, ¿no? Pero una teoría materialista del conocimiento no se puede permitir, no se puede permitir eso. Debemos ser conscientes y rigurosos a la hora de mantenernos firmes intentando no hacer metafísica, no hacer metafísica, o por lo menos no metafísica en el sentido de hablar de una ontología que se escapa a nuestra experiencia. Decía el autor, desde este punto de vista, el materialismo marxista no sería, si fuera verdad eso, si así fuera o se comportara esa tradición, y lamentablemente así se comportó una buena parte de la tradición marxista durante el siglo XX, desde ese punto de vista, el materialismo marxista no sería no sería en general, sino una metafísica. Pero, pero, y os lo marco con circulito y con fosforito para que veáis la importancia que tiene una palabreja, ¿eh? Como cuando Marx dice en el modo de producción capitalista, las cosas parecen, ¿no? Todo indica, todo... Ya, sí, sí, sí. Pero parece no es, ¿eh? Parece no es. Así que atención a este pero. Volvamos a la frase. Desde este punto de vista, el materialismo marxista no sería en general sino una metafísica. Pero este materialismo, no ese materialismo marxista, sino este en el que nosotras estamos ahora trabajando, este materialismo no ha introducido el dinamismo en la sustancia inmutable, sino que define la dinámica misma del ser, su dialéctica, como la sustancia. Nos hemos tirado semanas preguntándonos qué era eso de la esencia. ¿Os acordáis? ¿Qué era eso de la esencia? ¿No? Bien, pues aquí el autor nos dice, nosotros no hablamos de una sustancia con dinamismo, sino que lo que vamos a llamar esencia, lo que vamos a llamar sustancia, es precisamente esa dialéctica, esa manera en la que las cosas se mueven, se van desplegando y transformando, y es lo que podemos analizar e hipotetizar a través del análisis de los fenómenos. Este materialismo no introduce la dinámica en una sustancia inmutable, sino que define esa misma dinámica del ser, su dialéctica, como la sustancia. Por eso mismo, conocer la sustancia no significa reducir los fenómenos a la sustancia dinamizada, es decir, a algo que se oculta detrás de los fenómenos y no depende de ellos, sino que significa conocer las leyes del movimiento de la cosa misma. La sustancia es el movimiento mismo de la cosa. Eso es lo que un materialismo, de verdad tiene que indagar. Las leyes de ese movimiento, que es lo que nosotros vamos a llamar, lo que hemos llamado desde el principio, la esencia del fenómeno. El movimiento de la cosa crea diversas fases, formas y aspectos que no pueden ser comprendidos mediante su reducción a la sustancia, sino que son comprensibles como explicación de la cosa misma. El movimiento de la cosa crea diversas fases y formas en el movimiento del fenómeno, se nos muestra un despliegue de los diversos aspectos del fenómeno que se nos hacen comprensibles en la forma de explicación. Es la explicación lo que nos pone precisamente ante la esencia. No se puede comprender la religión, pone él como ejemplo, no se puede comprender la religión desde el punto de vista materialista, investigando el núcleo terrenal de las ideas religiosas, ¿no? Pues los actos materiales de la iglesia,
sus monopolios campesinos, su dominio sobre la política. No, 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 esto no va de eso. No se puede comprender la religión desde el punto de vista materialista investigando el núcleo terrenal de las ideas religiosas y reduciéndolas a un plano material. Puede ser entendida la religión cuando se la concibe, cuando se la piensa como una actividad mistificada, invertida del ser humano en cuanto sujeto objetivo. Ese ser humano que en la práctica crea la religión para esconder, para tapar las razones profundas de su comportamiento. La sustancia del ser humano es la actividad objetiva, su praxis, la actividad sobre el mundo, y no una sustancia dinamizada presente en el hombre. El reduccionismo, por contra, es el método de no es otra cosa que. Toda la riqueza del mundo no es otra cosa que esa sustancia puesta en movimiento. Esta es la razón de que el reduccionismo no puede explicar racionalmente un desarrollo nuevo, cualitativo, porque para él todo lo nuevo puede ser reducido a condiciones y premisas previas. Lo nuevo no es otra cosa que lo viejo. Dice, si toda la riqueza del ser humano como ser social fuera reductible a la frase la esencia del ser humano es la producción de instrumentos, y si toda la realidad social se hallara determinada, en fin de cuentas, por la economía entendida como factor económico, en contraposición a la estructura económica en la que el ser humano está inserto, surge entonces la pregunta, ¿y por qué este factor económico, si todo al final lo que hay en el mundo no es otra cosa que el factor económico que está en el fondo de la actividad humana, porque ese factor se tiene que disfrazar bajo formas extrañas como por ejemplo la religión, la imaginación o la poesía? ¿Cómo es posible comprender lo nuevo? Dice, pues reduciéndolo a condiciones e hipótesis. En esta concepción, pero claro, en esta concepción, ¿qué es lo que haría el reduccionismo? Reducir lo nuevo a algo previo. En esta concepción, lo nuevo aparecería siempre como algo externo, algo que aparece en un segundo momento ante la realidad material. La realidad no es otra cosa que lo viejo y de pronto cuando aparece algo nuevo, pues aparece algo nuevo porque hay alguna fuerza, algún elemento externo que la transforma. En esta concepción, En esta concepción reduccionista, la materia está en movimiento, pero no tiene la cualidad de la transformación. La materia siempre es, todo lo que hay siempre es efecto de causas previas. Y nos dice él, solamente una concepción de la materia, y atención a la palabra concepción, no está diciendo que la materia lo sea, está diciendo que solamente pensar la materia de otra manera, solamente una concepción de la materia que descubre, que piensa en la materia misma, su capacidad de transformación, su negatividad, es decir, la capacidad de producir nuevas cualidades y grados evolutivos más altos, bueno, permitiría explicar lo nuevo de un modo materialista como una cualidad del mundo material. Si la materia es pensada, si la materia es pensada en esa cualidad de negatividad, de transformación, si la materia es pensada como negatividad, la explicación científica deja de ser reductiva. Es decir, la reducción de lo nuevo a postulados viejos o de los fenómenos concretos a un fundamento abstracto, y el proceso cognoscitivo se convierte en explicación. El proceso cognoscitivo no accede a la realidad, sino que la explica. Y explica el movimiento, ilustra las fases, la manera en la que ese movimiento de la realidad se presenta. La realidad se explica no por la reducción a algo distinto de ella misma, sino por sí misma mediante el desarrollo y la ilustración de sus fases, de los elementos de su movimiento. Y creo que el jueves pasado, creo que nos quedamos aquí.
Creo recordar que nos quedamos aquí. El- si podemos cerrar la compuerta y hacer compuerta de seguridad con esto, eh, podemos pasar a la siguiente parte del texto, ¿vale? Pero ahora os toca hablar a vosotras. ¿Hemos ganado algo con respecto al jueves pasado? Él, cuando habla del reduccionismo, lo que nos está diciendo que entiende que lo que hay nuevo es en función de lo que había viejo y que no es el ser humano y su praxis lo que lo transforma, sino que es una cuestión exterior al ser humano. Podríamos decir casi mecánica. Y Podría bueno, ser, es más, una espinosista os diría, muchachas, muchachos, sois abejas en un panal. Lo único que os separa de las abejas es vuestra ilusión de ser libres. Pero todo vuestro comportamiento, todo lo que vais a hacer, todo lo que vais a pensar, está definido desde el principio. y son cuestiones muy parecidas. El determinismo, bueno, está explicado un poco en la historia del marxismo del siglo XX, ¿no? Este, en algunos En sectores algunos, del marxismo del siglo XX. claro, Es lo que más o menos estamos incluidos todos los que seguimos claro, determinados proyectos, ¿no? muy bien, muy bien. Pero es verdad que hay una tradición, hay una corriente dentro del marxismo, pues que asumió ese determinismo, que lo asumió. Y ese determinismo por el factor económico, ¿no? El factor económico condiciona de forma casi inapelable eh, todas las relaciones humanas y de producción y todas sus contradicciones, ¿no? Pero no lo determina. Eso es lo que decimos nosotros. Claro, para una buena tradición del marxismo sí lo determina. Hoy yo creo que muy pocos sostendrían nada parecido a eso, ¿vale? Pero en el siglo XX sí, ¿eh? Y a finales del siglo, entre finales del siglo XIX y la mitad del siglo XX, sí. Y entre otras cosas, porque esta mirada teológica sobre pseudomarxista tenía una enorme fuerza revolucionaria. Estaréis de acuerdo conmigo en que no se puede ir a la trinchera lleno de dudas filosóficas, ¿verdad que no? ¿Eh? ¿Sí? Para ir a la Porque vas trinchera, a tirar en contra tuyo. claro, claro, para ir a la trinchera y jugársela, o hay que tener mucha fe o hay que haberlo perdido todo. Pero los que están a mitad de camino, eh, la cosa no funciona así. Entonces, probablemente una manera de entender la lucha que permitía la unidad y que permitía la eficacia en el combate, bueno, pues era necesaria en un contexto, como lo fue en las luchas campesinas durante la Edad Media, ¿no? Es decir, la fe en esa reencarnación o en un mundo más justo, ¿no? Si no tienes esa fe, eh, a ver cómo le explicas al de al lado que se deje matar. Puede ser, Jorge, una pregunta. Puede ser que lo que pasa con COSIC, que Marx decía que había hecho el capital a los efectos de que fuera bien comprensible para la clase obrera.
Puede ser que lo que pase con Cosic es justamente que estaba confrontando con lo que existía, dominaba en el marxismo en ese momento. Por Totalmente, total, claro, 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 la claro. Sí, ese darle vuelta a algunas cosas que uno claro, piensa atrevidamente que podrían ser más fáciles de explicar. totalmente. Es decir, Cosic, igual que una buena parte de los pensadores de su época, está reflexionando desde un nuevo humanismo marxista frente al dogma de la escuela soviética. Claro, precisamente, claro, Cosic está en un momento histórico, está en un momento histórico en el que esa rigidez del pensamiento marxista que ha quedado esclerotizado en, en el pensamiento en la escuela soviética, necesita una nueva comprensión del ser humano. Y, y eso en los años 60 pues te podía costar la cárcel, ¿no? Esto es lo que está haciendo, esto es lo que está haciendo Cosic. De hecho, Cosic lo pasó muy Sí, mal, ¿eh? Lo pasó muy mal, ¿vale? Él, no solo él, sino sí, sí, sí. todos los que estaban en cualquier otro país en su misma tesitura, ¿no? Eh, claro, claro, claro que es así. Sí. Pues bien, lo que nos está diciendo Cosic aquí es que tú no puedes explicar el fenómeno revolucionario, ni el cambio, ni la individualidad dentro de ese marco determinista. Hay algo en el individuo que escapa a esa determinación y a esa subsunción de lo individual en lo universal. No, no, no. Lo individual tiene algo, el individuo tiene algo que escapa a esa determinación. Y no obstante, podemos estudiarlo y podemos pensarlo, pero podemos pensarlo siempre desde el análisis de su comportamiento, de lo que hace en el mundo. No pretender analizarlo suponiendo que hay una esencia, un sustrato que lo define y lo determina, sino decir, bueno, los seres humanos reales en el mundo, ¿qué hacen? ¿Cómo se comportan? Vamos a estudiar eso y vamos a ver cómo es ese comportamiento y cómo se explica ese comportamiento en el marco de una totalidad. Porque ese sujeto no es un sujeto abstracto, es un sujeto situado en un contexto histórico, con unos condicionamientos económicos, culturales. ¿Podemos hacer una hipótesis de funcionamiento de la sociedad y del individuo inserto en ella desde el punto de vista de la totalidad, considerando a ese sujeto situado, pero y siempre ciñéndonos a su comportamiento, sin intentar o siendo conscientes de que debemos eludir toda ontología que lo defina y que lo determine? ¿Podemos aceptar que el ser humano y las sociedades se autoconstruyen en su actividad y con el marco en el que están? Porque si lo hacemos al revés, si decimos que el ser humano no es otra cosa que, y lo definimos como una esencia, eh, nos vamos a encontrar descubriendo al empresario en el hombre de las cavernas. Le vamos a asignar al sujeto humano una constante esencial, una sustancia constante que no nos va a permitir entender absolutamente nada de lo que es, lo que hace y mucho menos lo que puede hacer. Pero si nos ceñimos a estudiar la dinámica, su comportamiento, cómo se presenta en cada una de las circunstancias atendiendo a la situación en la que está, entonces nos daremos cuenta de que el ser humano presenta una variabilidad
infinita en su capacidad de acción en función del entorno, las circunstancias y los objetivos que se haya planteado. Es decir, que la libertad y el cambio pueden formar parte de un análisis materialista de totalidad concreta, mientras que un enfoque reduccionista acabaría siempre lastrándonos e impidiéndonos comprender las potencialidades que tiene la realidad. Y comprender las potencialidades y no lo que es. Comprender las potencialidades, precisamente eso es lo que nos pone ante la apertura de una praxis revolucionaria. Comprender lo que es nos pone simplemente ante el hecho de que las cosas son como son, compañeras, y si hubieran podido ser de otra manera lo habrían sido. Uno es un Y pensamiento ahí hay conservador. algo, hay algo que me parece que es el núcleo de lo que nos pasa, digo, como movimientos populares, como parte del pueblo intentando transformar la realidad, es desde dónde partimos, de dónde nos paramos para esa transformación. Y generalmente yo creo que estamos cometiendo sobre todo el error de pararnos desde el marco categorial de la economía política burguesa. Y Reduccionista, no, esencialista. Es que si como la que no gente, es podemos que si la salir gente de fuera de ahí. otra manera, y entonces no hay posibilidad de cambio. Lo que nos ha robado el pensamiento burgués es la certeza, el sentimiento de que otro mundo es posible, de que nosotros podemos ser diferentes. No otro mundo, no el de fuera. Nosotros, el vecino, el de al lado. Sí, pero también sucede, Jorge, creo, por lo menos yo percibo acá, que nos pasa acá, que podemos decirlo en el discurso, que otro Sí, mundo posible. Pero a la hora de la acción concreta, bueno, nos seguimos manejando con el mismo marco, ¿no? Porque hemos sido troquelados en ese marco, Henry. Porque nos han machacado a ti y a mí durante 50 años. Vamos a ver, eh, es como un arbolito, ¿no? Un arbolito al que han guiado eh, con palitos y con cuerdas durante años, ¿no? Dice, no, ¿y por qué no saca las ramas para otro lado? Y ya no puede. Es decir, cuando el arbolito ya tiene cierta edad, ¿no? Pues el arbolito puede dar las ramas que puede dar, porque ya ha sido dirigido de una manera, digamos, nosotros podemos empezar a florecer y a sacar ramitas en otras direcciones a partir de ahora, pero el tronco que fue, ese ya fue. Es difícil el cambio, si es difícil el cambio social, pero el cambio individual también. Que aunque tú ahora descubras la teoría del valor trabajo o descubras que puedes pensarte de una manera diferente a ti en la relación con los tuyos, bueno, pues en buena medida tú sigues troquelado por tu experiencia anterior. Tu libertad puede actuar a partir del presente. El pasado ya fue. El pasado no lo puedes cambiar. Y parte del pasado es lo que eres tú hoy. Igual que con la sociedad, con las relaciones humanas que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros podemos plantearnos introducir cambios a futuro, pero lo que ya es, esa es una mochila con la que tenemos que cargar. ¿Y cómo pesa? ¿Y cómo pesa? Claro, claro. Cuando se intenta, fíjate si pesa,
que cuando se intenta un cambio revolucionario, esto ya lo decía Lenin en El Estado y la Revolución, y leyendo a Marx y leyendo a, eh, a Engels, ¿no? Y analizando la Revolución Francesa. Cuando, cuando tú quieres iniciar el proceso revolucionario, pues probablemente el lastre, entre comillas, el lastre o el peso más importante que vas a tener a tu alrededor son los tuyos. No tiene- sí, son los tuyos. Eres tú mismo que, que te ves obligado a poner en pie un mundo nuevo desde lo que eres. Si eso lo haces si lo quieres, si quieres forzar la máquina, lo haces por la vía violenta. ¿Pero a qué precio? Y si no fuerzas la máquina, eh, pues lo más probable es que te pasen por arriba. Sí, El tema, Eh, el tema no es sencillo, ¿vale? Es decir, no hay receta para esto, ¿vale? Es decir, no hay receta para esto. Hay revoluciones triunfantes y revoluciones fracasadas. Hay cambios pacíficos triunfantes, cambios revolucionarios fracasados y viceversa. No hay recetas para esto, porque una buena parte del resultado está en el contexto también en el que tú estás actuando. Pero en cualquiera de los casos tenemos que ser conscientes o tenemos que pensar que otro mundo es posible. Porque si no piensas eso, entonces sí que ya no hay nada que hacer, ¿eh? Y para poder pensar que otro mundo es posible, tenemos que huir de una concepción esencialista y determinista del ser humano. sí, hemos absolutizado términos como democracia, libertad. Claro. Y fíjate que todo esto es sin hacer ontología, sin hacer metafísica. No estamos diciendo que el ser humano sea libre. Estamos diciendo que tenemos que pensarlo como un sujeto libre para poder creer que podemos cambiar el mundo. De lo contrario, de lo contrario estamos atados de pies y manos. Eso es lo que está diciendo Cosick. y como un sujeto con posibilidades. No todas, Y no con posibilidades. infinitas, limitado, Claro, claro. pero con posibilidades. Sartre, este hombre tan denostado por la izquierda, por la iglesia y por la derecha, ¿no? Si, pocos filósofos han sido tan denostados como Sartre, ¿no? Sí, Sartre defendía que el ser humano esencialmente, estructuralmente, es radicalmente libre. Radicalmente libre, claro. Entonces todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿no? Sí. Ah, la Iglesia Católica, pecador, radicalmente libre, puedes hacer lo que quieras, así está el mundo lleno de violadores y asesinos y tal, ¿no? Sí, que no estamos hablando de eso. Te sale la derecha, pero ¿cómo vas a hablar tú de libertad en este mundo tan restringido en el que nos movemos? Y lo peor es que te salen por la izquierda, ¿no? ¿Cómo radicalmente libre? ¿Qué te crees tú? Que no hay determinación económica ni estructural sobre el sujeto, pobre Sartre. Es que él no estaba hablando de eso. Sartre, cuando hablaba de que el ser humano es radicalmente libre, estaba diciendo de que en cualquier circunstancia en la que el ser humano esté actuando, tiene posibilidad de elegir. Y por tanto, tiene una responsabilidad sobre su elección. En cualquiera. Y me da igual que esté en una cátedra que ante un pelotón de fusilamiento. Tiene posibilidad de elegir. Claro, no es lo mismo elegir en la cátedra que elegir en el pelotón de fusilamiento. En el pelotón de fusilamiento lo más que puede elegir es si va a cantar la internacional antes de que lo fusilen o no. Pero tiene posibilidad de elegir. El ser humano es radicalmente libre en sus circunstancias.
Y renunciar a esa libertad radical es alienarse, entregarse a los fines de quienes mandan. Aquello de la libertad se ejerce, ¿no? La libertad se ejerce y en todo momento, en toda circunstancia, evidentemente, dependerá del contexto, pero en cualquier circunstancia, el sujeto o elige, es decir, o elige seguir su racionalidad o elige seguir la racionalidad de su amo. Que a lo mejor elige eso, ¿eh? Como nos pasa a la mayoría, para vivir tranquilos, ¿no? Sí, pero dice Sartre, no hay escapatoria moral, ¿eh? Porque elijas lo que elijas, tú eres responsable de esa elección. Y aunque a los demás les puedas contar, no, es que yo no tenía alternativa. Bueno, eso de que no tenías alternativa servirá como justificación ante los demás. Ante ti mismo, sabes íntimamente qué es lo que elegiste y por qué. Solo una concepción del mundo que conciba al sujeto como autoconstrucción, que conciba al sujeto como un ser situado, que con su acción no solo va dejando un pasado cristalizado que pesa sobre su espalda como mochila, sino que con su acción va construyendo las posibilidades de su futuro, solo considerando a un ser humano así, en contra de cualquier concepción esencialista, es como podemos plantearnos la praxis revolucionaria. Todo lo demás son abejas en un panal. Está bueno. Bueno, no sé qué se va a quedar de todo esto en la grabación, pero ya veremos, A ya ver, es veremos. que así explicado yo creo que se entiende un poco mejor, pero es verdad que la manera en la que lo explica Cosic es compleja, ¿no? Sí, Yo sí, la parte primera que la seguí mejor de la explicación que tú has dado, lo que pasa es que luego como a mitad de camino me perdí, ¿no? Pero cuando habla del reduccionismo, entiendo yo como buscar en lo singular o en lo particular el denominador común de todos los singulares o de todos los particulares, y ahí yo de alguna forma entendía, digo, bueno, bien, sí, habrá un denominador común en la realidad, en todo en todo lo singular, ¿no? Pero claro, pero hay algo más, porque si tenemos como una regla general que lo explica todo y lo explica todo de todos, no hay ningún margen de maniobra, ¿no? eso es, Ni hay ningún eso, margen de movimiento, ¿no? Pero eso es. claro, hasta ahí me quedé, a partir de ahí ya también me costó entender lo que No es. importa, no importa. Lo importante es quedarnos con las ideas generales. Jorge, y si el Sí, método este de conocimiento reduccionista, sí. digamos, no nos pone en conexión con esa praxis revolucionaria, ¿cómo le está llamando él al otro método? Teoría materialista del conocimiento. Que es una teoría Dialéctica. materialista del conocimiento que da Diale- di- cuenta del movimiento. La del ley, movimiento digamos, general sería una ley que explicaría algo en movimiento, no una sustancia que explique ese movimiento. cristalizada. Vale. Claro, claro. Y ahora veremos que, El eh, movimiento, el movimiento son las relaciones claro, que sí, más. por ejemplo, las relaciones es una parte de ese movimiento, sí, sí, ¿vale? Estuve leyendo el Mar del 57, el tema de lo relacional en el capitalismo, la producción, el consumo, y la verdad que es tan brillante que hay que leerlo Claro, varias veces. claro, 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 Aclara muchas cosas de otros conceptos, otros claro. Todo eso lo que vamos a uno. trabajar, todo eso lo vamos a trabajar a fondo cuando empecemos con la lectura del Capital, ¿no? Ahora, digamos, estamos viendo lo que está detrás, ¿no? Ahora estamos tratando de entender
la mirada de Marx sobre el mundo y sobre el proceso de conocimiento que está detrás del capital. Porque el capital es dos cosas. El capital da cuenta de una investigación que le llevó 20 años, ¿no? Da cuenta de una investigación sobre la estructura económica en el modo de producción capitalista, pero lo que vosotros leéis en el Capital no es esa investigación. Es como él la transmite. Claro, claro. Lo que vosotros leéis en el Capital es la explicación. Por eso Marx advierte desde la primera página que habrá quien piense que esto es metafísica lo que él está haciendo, ¿no? Porque él no está arrancando desde los datos empíricos, sino que él está arrancando desde un análisis dialéctico de la mercancía. Marx en el Capital lo que va a intentar mostrar es el movimiento de los elementos que constituyen el capital, el modo de producción capitalista. Y ese explicar el movimiento a partir de un punto de inicio necesario, que es el análisis de la mercancía, que se va desplegando en todas sus contradicciones hasta llegar a completar la teoría del valor-trabajo, en ese despliegue es donde Marx no solamente explica el capital, sino es en lo que consiste exactamente el libro. El libro no es la investigación. La investigación son miles de páginas leídas y estudiadas para conseguir formalizar los conceptos centrales y cómo se articulan entre ellos para poder dar cuenta de la estructura, de cómo se mueven todos los elementos dentro de esa estructura. Pero ese dar cuenta, esa explicación, eso es el capital. Y es de lo que va a hablar el texto ahora. Si os parece bien, pasamos a la siguiente fase. ¿Vamos? ¿Sí? Bien, vuelvo a compartir pantalla. Me vais a permitir que siga yo con la perorata, pero creo que va a merecer la pena que yo haga un comentario de texto sobre este tema. Entonces decíamos, la realidad se explica no por la reducción a algo distinto de ella misma, sino por sí misma, mediante el desarrollo y la ilustración de sus fases de los elementos de su movimiento. El punto de partida de la investigación, y aquí entramos otra vez en una fraseología difícil de seguir para los no iniciados en este vocabulario, ¿no? Sí. El punto de partida de la investigación debe ser formalmente idéntico al resultado. Claro, uno dice, pero ¿de qué está hablando esta criatura? ¿No? ¿Qué le ha pasado en la boca a Cosic, ¿no? para hablar de esta manera? Bueno, por eso os he puesto aquí abstracto, abstracto. Quedaos con eso en la cabeza, ¿vale? El punto de partida de la investigación debe ser formalmente idéntico al resultado. Recordemos, recapitulemos. El ser humano percibe tiene unas intuiciones del mundo que se le presentan, que le agreden, que le afectan a los sentidos, unas intuiciones que él categoriza formando ese fenómeno inicial, ese fenómeno difuso, que es lo primero que se le presenta a su cabeza, un fenómeno, bueno, pues que está cargado de todos los prejuicios previos, teorías previas, concepciones del mundo, de la realidad, religión, más sus categorías biológicas que impone sobre esa intuición que ha recibido. Es decir, el sujeto, en el momento en el que toma conciencia de algo que se forma en su mente, que es el fenómeno, ¿no? Toma conciencia de ese fenómeno que ha sido producido, por un lado, por la experiencia del mundo, a través de la intuición sensible, y por otro lado,
por la ordenación que todas sus categorías previas imprimen sobre esa experiencia y le permiten formar esa imagen en el cerebro. Y con esa primera experiencia, el 99% de la humanidad se mueve por el mundo de forma perfectamente eficaz. Todos nos levantamos, tomamos mate, un café, cogemos el autobús, sacamos dinero del cajero, vamos al trabajo a poner sellos o a lo que sea que hagamos en nuestro trabajo, cogemos el autobús otra vez, volvemos y no necesitamos más que esa primera formación fenoménica con la que nos movemos. El mundo de la cotidianidad, el mundo de la práctica cotidiana, nos decía Cosick, es el mundo en el que el ser humano se mueve como pez en el agua con esa primera formación. Pero esa formación es abstracta, no está definida, le falta caracterización, le falta precisión, le falta concreción. Nos movemos muy bien con ello, pero que no nos pregunten qué es el dinero, que no nos pregunten por qué el autobús llega a tiempo, que no nos pregunten por qué funciona el motor de combustión. Es más, que no nos pregunten por qué nos tenemos que levantar a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Lo hacemos. El mundo de la cotidianidad es un mundo abstracto y sin embargo que funciona. Es un mundo en el que el comportamiento de los seres humanos es perfectamente eficaz. Y sin embargo es difuso, es confuso, es abstracto, nos dice. El punto de partida de la investigación debe ser formalmente idéntico al resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ser humano comienza a preguntarse por las contradicciones que la experiencia le devuelve y por la falta de concordancia entre sus prejuicios o sus teorías previas y lo que le está presentando la experiencia, en ese momento el ser humano empieza a pensar y a construir hipótesis, modelos interpretativos, suposiciones que pueden ser más explicativas que la primera impresión abstracta que él se forjó en su cabeza. Pero esa nueva teoría no deja de ser una abstracción. ¿En qué consiste la abstracción que hace el ser humano para pensar una nueva teoría? En aislar elementos que él considera significativos de la experiencia y reformularla en conceptos nuevos. Pero fijaos qué paradoja. Ese aislar elementos de la experiencia solo puede hacerlo en función de las teorías previas que tenía, que le van a decir o le van a insinuar cuáles son los elementos significativos a los que tiene que prestar atención. Aísla una serie de variables, hace hipótesis nuevas, formaliza nuevos conceptos. ¿Y qué pasa con esos conceptos que, paradójicamente, han sido un proceso de abstracción? Pues que en ese proceso de abstracción, el ser humano no solamente ha creado conceptos, sino que estos conceptos son más concretos, más finos, analizan con mayor precisión esa experiencia vaga que había tenido. Y esos conceptos, ese nuevo concepto más concreto, más fino, más sutil, más explicativo, vuelve otra vez a aplicarlo a la experiencia. Salimos de lo abstracto para volver a lo abstracto, pero volvemos a lo abstracto de otra manera, con un nivel de concreción mucho mayor que el que teníamos antes. Salimos de la abstracción vaga, difusa, indeterminada y reflexiva para volver con una abstracción conceptual fina, precisa, o por lo menos más fina, más precisa,
que la que teníamos antes. El punto de partida de la investigación, nos dice el autor, debe ser formalmente idéntico al resultado. Este punto de partida debe mantener su identidad en todo el curso del razonamiento, ya que sólo así se garantiza que el pensamiento no se pierda en el camino. Pero el sentido de la indagación, qué bonito, el sentido de la indagación estriba en que en su movimiento en espiral, en este movimiento en espiral en el que el sujeto de la abstracción inicial crea conceptos más alejados de la experiencia, pero más precisos en su concreción, que vuelven otra vez, reconfiguran la experiencia y vuelve otra vez, ¿no? A abstraer en conceptos cada vez más finos. En este movimiento en espiral llega a un resultado que no era conocido en el punto de partida. Este es el proceso de investigación y que, por tanto, dada la identidad formal de este último, del punto de partida y del resultado, el pensamiento llega al final de su movimiento a algo distinto por su contenido, solo por su contenido de aquello que había partido. El contenido de abstracción al que llega es un contenido mucho más rico, mucho más preciso, con mayor nivel de concreción que el punto de partida de abstracción del que había arrancado todo. Y así nos dice él, de la representación viva, caótica e inmediata del todo, el pensamiento llega al concepto, a la determinación conceptual abstracta, mediante cuya formación se opera el retorno al punto de partida, pero ya no a ese todo vivo e incomprendido de la percepción inmediata, sino al concepto del todo ricamente articulado y comprendido. El camino de la representación caótica del todo a la rica totalidad de las múltiples determinaciones y relaciones coincide con la comprensión de la realidad. Eso es lo que hace Marx en el Capital. ¿Vale? Sí, pasar de esa representación caótica del todo, de esa primera presentación abstracta de la mercancía, poco a poco irla configurando en determinaciones cada vez más ricas hasta llegar a esa rica totalidad de determinaciones. Como una escultura. ¿Cómo dices, Julián? Como una escultura. Bueno, es la explicación es una construcción, efectivamente. Es una construcción que te permite, de pronto, al final del proceso, comprender el movimiento de la cosa. Di, Magdalena. Que yo vuelvo a mi tema del vocabulario. ¿Por qué no sale aquí frente a lo abstracto, lo concreto? Quiero decir que llegas al final lo que llegas es a lo concreto. Llegas a lo concreto, pero a lo concreto pensado, Sí, sí. no a lo concreto material, No, ¿no? a lo concreto de la ficha que A tenemos. lo concreto pensado. Pero eso concreto pensado es eso, la rica totalidad de las múltiples determinaciones y relaciones. Esa es la concreción, ¿no? Claro. ¿Vale? Pero por eso que como ya nos lo sabíamos con el otro vocabulario, ese es el problema. Dale tiempo a la criatura que es de Europa del Este, a este le cuesta explicarse, ¿no? Dale tiempo. Dice, el todo, nos dice el autor, no es cognoscible inmediatamente para el ser humano, aunque le sea dado en forma inmediatamente sensible. El todo se le presenta al sujeto en la sensibilidad, pero no lo puede conocer. No lo puede conocer de forma inmediata. Dice, el todo no es cognoscible inmediatamente al ser humano, aunque le sea dado en forma inmediatamente sensible, es decir, en la representación, en la opinión o en la experiencia. El todo es, pues, accesible directamente al ser humano, pero como un todo caótico y nebuloso. Lo primero, el todo se le presenta al ser humano primero como algo caótico, con una abstracción difusa. Para que el hombre pueda conocer y comprender este todo, para aclararlo y explicarlo, es necesario dar un rodeo.
Lo concreto, Magdalena, lo concreto se vuelve comprensible por medio de lo abstracto, el todo por medio de la parte. Eso concreto se vuelve comprensible por medio de una abstracción intelectual que me permite pensar el todo en sus ricas determinaciones. Y precisamente por el hecho de que el camino de la verdad es un rodeo, el ser humano puede desorientarse o quedarse a mitad del camino. Pues bien, ese método de ascenso de lo abstracto a lo concreto, es decir, de lo abstracto dado en esa intuición sensible inicial de ese todo caótico que se presenta al sujeto, el método de ascenso de lo abstracto a lo concreto del pensamiento, eso es el método del pensamiento. Con otras palabras, esto significa que es un movimiento que se opera en los conceptos, en el elemento de la abstracción. El ascenso de lo abstracto a lo concreto no es el paso de un plano sensible a otro racional, sino un movimiento del pensamiento y en el pensamiento. El sujeto ha pensado de manera caótica su primera representación y en esa espiral de indagación construye un nivel de concreción y de abstracción también en el pensamiento que le permite volver a pensar y a enfrentarse a esa experiencia. Para que éste pueda avanzar de lo abstracto a lo concreto, debe moverse en su propio elemento, es decir, en el plano abstracto, que es la negación de lo empírico, de la evidencia, del concreto sensible. El ascenso de lo abstracto a lo concreto es un movimiento en el que cada comienzo es abstracto. Pero claro, es una espiral. Entonces, la primera abstracción es un todo caótico y las siguientes abstracciones sobre las que vamos trabajando son cada vez más ricas, cada vez con mayores niveles de concreción, y cuya dialéctica consiste en la superación de esa abstracción. Superar esa abstracción para ir construyendo conceptos cada vez más precisos. Dicho ascenso es, pues, en general, un movimiento de la parte al todo y del todo a la parte, del fenómeno a la esencia y de la esencia al fenómeno, de la totalidad a la contradicción y de la contradicción a la totalidad, del objeto al sujeto y del sujeto al objeto. El progreso de lo abstracto a lo concreto como método materialista del conocimiento de la realidad es la dialéctica de la totalidad concreta, en la que se reproduce idealmente a la realidad en todos sus planos y dimensiones. El proceso del pensamiento no se limita a transformar el todo caótico de las representaciones en un todo diáfano de los conceptos, sino que en este proceso es diseñado, fijaros qué duro, en este proceso es diseñado, determinado y comprendido al mismo tiempo el todo mismo. Casi estamos volviendo a Kant, al Kant de 1795. Es decir, es brutal, ¿no? Es decir, este todo que el sujeto ha podido concebir es un producto del pensamiento. Es un producto del pensamiento. Es nuestra manera, y por tanto, como es un producto del pensamiento, intuye, hipotetiza, supone cómo es la realidad que está detrás del fenómeno o de la que el fenómeno surge, pero solo puede aproximarse a ella de forma tentativa y, en el mejor de los casos, asintótica. Porque ese todo es una construcción. Como es sabido, Marx distinguía el método de investigación
del método de exposición. Esto lo vamos a leer en el prólogo, es un clásico, ¿no?, de los prólogos del Capital. Sin embargo, el método de investigación se pasa por alto como algo conocido y el método de exposición es considerado como una mera forma de presentación y, por tanto, no se ve que no es sino el método de explicación gracias al cual el fenómeno se vuelve transparente, racional y comprensible. Recapitulemos. Marx distingue método de investigación y método de exposición. Y él dice que el método de investigación materialista es igual que el de cualquier ciencia, analítico, sistemático, empírico, hipotético, deductivo, es decir, igual que cualquier ciencia, ¿vale? Pero el método de exposición, este es el central, porque en la exposición, si la exposición se hace correctamente, desde un punto de vista dialéctico, si la exposición se hace correctamente, esa exposición no va a ser un mero relato, sino que va a ser la explicación con mayúscula del funcionamiento del todo. Así, él dice, el método de investigación comprende 3 grados: asimilación minuciosa de la materia, pleno dominio del material incluyendo todos los detalles históricos, análisis de las diversas formas del desarrollo material mismo, indagación de la coherencia de la lógica interna, es decir, determinación de la unidad de esas diversas formas de desarrollo, bla, bla, bla. Sin el pleno dominio de este método de investigación, cualquier dialéctica sería pura metafísica, sería una vacua especulación. La ciencia siempre tiene que ser capaz de confrontar sus resultados del pensamiento con el mundo que hay alrededor. Si en esa experimentación que funciona como una navaja, diciendo qué conceptos son los que sobreviven y qué conceptos son los que no sobreviven, pues la dialéctica no sería más que una pura escolástica bizantina. Pero, nos dice Cosick, en cuanto la ciencia inicia su propia exposición, ahora el asunto es diferente. Estamos ya ante el resultado de una investigación y de una asimilación crítico-científica de la materia. Es decir, lo importante en la praxis revolucionaria es la explicación. Lo que ocurre es que yo no puedo llegar a la explicación sin el análisis científico previo propio de la investigación. Yo tengo que hacer esa investigación de forma rigurosa, analítica, sistemática, empírica, hipotético-deductiva, experimental. Yo tengo que hacer esa investigación de forma rigurosa y solo entonces, si soy capaz, estaré en condiciones de poner en pie la explicación, que no es la exposición. Son dos cosas. La exposición se puede hacer de muchas maneras. Una de las maneras posibles de hacer la exposición es la explicación dialéctica. Esa explicación dialéctica nos demostrará de forma necesaria y a partir de un inicio necesario el despliegue de la totalidad que estamos estudiando. El comienzo, por tanto, de la exposición es ya un comienzo inmediato. El comienzo de la exposición viene al final, no al principio. El comienzo de la exposición que contiene en germen la estructura de toda la obra. Pero lo que puede y debe ser el comienzo de la exposición, o sea, del desarrollo científico, de la problemática, no es conocido al comienzo de la investigación. Cuando yo empiezo la investigación, empiezo de forma arbitraria, pues cogiendo los datos en función de la selección que mis prejuicios anteriores me permitieron empezar a poner en pie como hipótesis. El comienzo de la investigación es la manera en la que yo enfrento a la realidad e intento analizarla. Por eso, el inicio de la exposición y el inicio de la investigación son dos cosas completamente diferentes. El comienzo de la investigación es completamente casual y arbitrario, mientras que el comienzo de la exposición, si va a ser dialéctico y va a ser una explicación de totalidad concreta, va a tener que ser un comienzo necesario. ¿Qué quiere decir necesario? Que la explicación para dar cuenta de verdad del fenómeno solo puede comenzar de una manera y con una estructura lógica determinada. Y esto, compañeras, pues no está al alcance de cualquiera, evidentemente, ¿vale? No cualquiera
tiene la capacidad para encontrar el punto crucial, el nudo gordiano, en el que podemos arrancar la explicación que dé cuenta de lo que estamos estudiando. Marx, sí, claro. El Capital se inicia, y esto ya es un lugar común, con el análisis de la mercancía. Pero el hecho de que la mercancía sea una célula, un elemento nuclear de la sociedad capitalista, su comienzo abstracto, su desarrollo reproduce la estructura interna de la sociedad capitalista, y tal comienzo de la exposición es el resultado de una investigación, el resultado de la asimilación científica de la materia. Marx no empieza por la mercancía porque le dio por ahí, empieza por la mercancía porque él se da cuenta de que ahí tiene el núcleo esencial a partir del cual puede desplegar y explicar la totalidad del modo de producción capitalista. Para la sociedad capitalista, la mercancía es la realidad absoluta, puesto que es la unidad de todas las determinaciones, el embrión de todas las contradicciones, y en este sentido puede ser caracterizada en términos hegelianos como la unidad del ser y del no ser, de la distinción y la indistinción, de la identidad y de la no identidad. Todas las determinaciones ulteriores son definiciones o concreciones más ricas de este absoluto de la sociedad capitalista. La dialéctica, como explicación o exégesis, no puede explicar, sin embargo, el problema central. ¿Cómo llega la ciencia a ese comienzo necesario de la exposición o de la explicación? Pues para esto, compañeras, no hay recetas. Esto es como esculpir el David de Miguel Ángel. O puedes o no puedes, ¿vale? ¿Sí? Sí, Perdona, Jorge, un momento. sí, Entonces, cuando Marx empieza el Capital con el concepto de mercancía, pero sí, aquí está queriendo decir Cosí que empieza así y eso ya es el método expositivo, como él expone la obra y la explica, tal pero ha cual. hecho una investigación previa para decidir qué es la mercancía, el concepto nuclear a partir del cual va a partir. Claro, claro. El resultado de su investigación es que la exposición tiene que empezar desde ahí. Ujú. Y para eso ha tenido que hacer una investigación previa para elegir Claro, ese concepto o esa claro. célula nuclear y no otra. Eso es, eso es. Es como cuando, es como cuando un novelista elige un punto de partida en su historia, ¿no? Ese punto de partida no es cualquiera, ¿verdad que no? Y un mal punto de partida puede estropear la mejor de las historias. ¿A que sí? ¿No? Pues en la ciencia pasa lo mismo. Un buen punto de partida puede redondear una explicación completa del fenómeno, y un mal punto de partida puede arrojar un montón de sombras que hagan incomprensible lo que estamos tratando de explicar. Y sin embargo ser empíricamente correcto, ¿eh? Solo que hemos elegido un mal punto de partida. La elección del punto de partida exige que el investigador alcance una mirada total sobre el problema. Y que teniendo esa mirada total en su cabeza, diga, y esto arranca desde aquí. Pero estamos ante un problema heurístico del carácter de la creación artística, ¿eh? Hay muchos escritores, pero no todos escriben el Quijote, ¿eh? Y hay muchos científicos, pero no todos escriben el Capital, ¿vale? ¿Sí? Hay un punto de creatividad, de osadía, de brillo, que le permite al investigador, llegado a un punto de la investigación, decir, eureka. Este es el punto.
En la interpretación de la obra de Marx, el no distinguir o incluso confundir el comienzo de la indagación con el comienzo de la explicación da origen a trivialidades y absurdos. Claro, si tú crees que Marx ha comenzado su investigación por la mercancía, pues lo llamamos mal. Esto no fue así. Y ya Marx lo advierte en el prólogo, que dice, muchos dirán que esto está sacado por los pelos, es a priorístico y casi teológico, ¿no? Pero es que esto no es el comienzo de la investigación, este es el resultado de la investigación. En la indagación, el comienzo es arbitrario, mientras que en la exposición, el comienzo es la explicación de la cosa, justamente porque la presenta en su desarrollo interno y en su evolución necesaria. El comienzo auténtico es aquí un comienzo necesario a partir del cual se desarrollan necesariamente las restantes determinaciones. Sin ese comienzo necesario, la exposición deja de ser un desarrollo, una explicación, para convertirse en una mezcolanza ecléctica o en un continuo saltar de aquí para allá, o por último, lo que se opera no es el desarrollo interno y necesario de la cosa misma, sino el desarrollo reflejo de la cosa, de la meditación sobre la cosa, lo cual es en relación a la cosa algo externo y arbitrario. Sin un comienzo necesario, la exposición deja de ser un desarrollo y una explicación para convertirse en una mezcolanza ecléctica, que es de lo que están llenos los manuales universitarios, de mezcolanzas eclécticas. En lo que parece que hay ciencia, en lo que Jorge, parece que hay ciencia, pero lo único que hay es un amontonar sin criterio los resultados de la investigación. Y Julián. he leído una idea que en resumen dice lo siguiente. Dada la amplísima dificultad que se tiene actualmente de leerse los libros muy importantes, Inteligencia Artificial ha hecho un programa que tú le das la novela y él te hace el resumen para que tengas conciencia de que te has enterado de la esencia del... Sí. Y hasta lo Sí, venden. lo he leído, lo he leído como se puede vender. Ya lo hacen como negocio ya. Hay una aplicación que no voy a decir cuál es porque no le voy a hacer propaganda al capitalismo. Hay una aplicación en la que te dan resumidos los libros, ¿no? Entonces dice, oye, ¿de qué va el Capital? Y entonces en 10 páginas, en 10 minutos, 20 minutos, te cuenta de qué va el Capital. Oye, ¿de qué va Guerra y Paz ¿no? ¿De qué va Guerra y Paz? O los hermanos Eso, muy o bien, los así, hermanos así. Karamazov, ¿no? Y Sí. entonces la pequeña burguesía pseudointelectual, mientras desayuna por la mañana o mientras se ducha, escucha en 20 minutos eso y luego llega al trabajo hablando de Tolstoy Muy o de buena, Gombrich, exacto. ¿no? Claro. Y entonces te hacen pasar por cultura lo que no es otra cosa que una mezcolanza ecléctica, ¿no? Pero en la época de Marx no había inteligencia artificial No, y Marx ya hace en un prólogo, creo recordar, no sé si era la edición francesa, ya dice eso de para los que no para los espíritus prácticos, ¿no? Que tienen claro, que ganas de tienen prisa, entretenerse, pueden empezar por el capítulo no sé qué, ¿no? pero no lo recomiendo. Pero Pero no no lo lo recomiendo. recomienda, pero es que realmente si no empiezas por el concepto de mercancía, no tiene mucho sentido todo lo demás, ¿no? Si no empiezas por el concepto de mercancía y por la teoría del valor-trabajo, Claro, claro. no accedes a la explicación. Podrás acceder solo al resultado, pero el resultado son frases de calendario. Jorge, ya hay Díjole, artículos en algunos periódicos que están ya redactados con la ayuda de inteligencia artificial. totalmente, En vez de totalmente. poner el nombre, ponen la JET y uno de los. Y atiéndeme, y comentarios a eso a la vez igual. Claro. Comentarios dados mediante inteligencia ¿Tú te das artificial. cuenta la cantidad de salarios que se han ahorrado con eso? ¿No? Menudo plusvalor le van a sacar a la inteligencia artificial, ¿sabes? Yo voy a hacer una confesión. El otro día le pregunté a ChatGPT si me podía dar un resumen de dialéctica de lo concreto de Cosic. Ole,
Y lo Oye, no hizo, sé, claro, claro. lo hizo, lo Y hizo. no lo hace mal, No lo ¿eh? hace mal, pero claro, yo No, digo, yo quiero, a ver si alguien me explica un claro. poco. No lo hace mal. Lo que pasa que lo que te da es el resultado. Y no hay ciencia en el resultado. El resultado solamente es un dato, ¿vale? La ciencia está en la explicación, en la comprensión del porqué de la cosa. Si tú, si tú te quedas con el resultado sin comprender el porqué, bueno, pues es un acto de fe, es un acto de fe como el que cree en el paraíso, ¿no? Pero la ciencia auténtica no está en el resultado. La ciencia auténtica, tanto en la ciencia experimental moderna como en lo que está planteando Cauchy como materialismo dialéctico, la ciencia auténtica está en la explicación. Ahí es donde está, claro. Y para poder acceder a la explicación, lo siento, como decía Marx, no hay caminos reales, Reales, sí. ¿vale? No hay caminos reales. Pues bien, nos dice aquí el autor. El método de la explicación no es el desarrollo evolutivo, sino el despliegue, la manifestación y complicación de las contradicciones, el desarrollo de la cosa por medio de esas contradicciones. La explicación es un método que presenta el desenvolvimiento de la cosa como transformación necesaria de lo abstracto en concreto. La explicación arranca de una abstracción que va desarrollando, desplegando, mostrando cada vez mayores niveles de concreción. Esos son los primeros 10 capítulos del Capital, que son una bestialidad de ejecución dialéctica del discurso y del método de escribir, ¿no? Y de explicar. El desconocimiento del método de la explicación dialéctica basado en la concepción de la realidad como totalidad concreta conduce bien a la absorción de lo concreto por lo abstracto o bien a saltarse los términos intermedios y a la construcción de abstracciones forzadas. La dialéctica materialista como método de explicación científica de la realidad humano-social no significa, por tanto, la búsqueda del núcleo terreno de las configuraciones espirituales, como supone el materialismo reduccionista spinoziano de Feuerbach, ni el acercamiento de los fenómenos culturales a los equivalentes económicos, como enseñaba Plejánov, siguiendo la misma tradición espinociana, o la reducción de la cultura a un mero factor económico. La dialéctica no es el método de la reducción, sino el método de la reproducción espiritual e intelectual de la realidad, el método del desarrollo o explicación de los fenómenos sociales partiendo de la actividad práctica, objetiva del sujeto del ser humano histórico. ¿Qué tal? ¿Ahora sí? Un ¿A poquito que más, ahora, creo que sí. aprovechando que no está Sara, a que ahora es transparente No, esto? ha mejorado este trozo, Sí, que tanto como transparente, pero pero ha mejorado, ya no es el trozo anterior. sí, ¿Ha merecido la pena este ejercicio que hemos hecho? sí, sí. Jaume, que te Sí, veía cabizbajo y meditabundo. no, no. Me pasa un poco como a ellas, que este último tramo, pues sí, tú vas siguiéndolo y vas. Aún así, con un café delante, yo haría apreciaciones. Lo que pasa es que tampoco quiero paralizar más la cosa. Pero yo es que en lo de antes es que me pierdo. Llega un momento que me decía como Mm. Madalena, oye, quitamos la página y seguimos. Bueno, pues os aseguro que Pero si después de esto, y si queréis de echarle un vistazo al vídeo más adelante, volvéis otra vez a leer el texto, lo vais a entender todo. Palabra. Porque, porque el único problema que presenta el texto es que coloca una serie de afirmaciones y de palabras sin explicitar su significado. Y eso es lo que lleva a una confusión entre el lenguaje común y el lenguaje que está utilizando el autor, claro, muy concreto, ¿no? Con
Y eso es lo que lleva a esa confusión, ¿no? Pero yo estoy seguro que si le volvéis a pegar una mirada y volvéis que no es una paginita, ¿eh? Sí, es una paginita, no es más que una paginita y media como mucho, ¿no? Sí. Si le volvéis a pegar una mirada a esa paginita con una buena lupa, teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, va a quedar clarísimo. Y si no se lo queréis pegar, tampoco pasa nada. Si os quedáis con la idea general, acordado siempre de Quevedo, ¿vale? Eh, ¿Qué es de lo que trata este ejercicio? ¿Vale? No se trata ahora aquí que seamos todos especialistas en materialismo dialéctico, sino que entendamos en qué consiste el conocimiento. ¿Y el método de Cosick también es dialéctico? ¿Es positivo? Entonces lo Bueno, iremos bueno, entendiendo a medida que vayamos leyendo más, ¿no? sí, sí, También, si es un poco bueno, una espiral, a ¿no? él, a él le gustaría, pero creo que ahí no ejerce como toca, ¿vale? Y es que no cualquiera puede, ¿eh? No cualquiera puede. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo llevas el tema? Sí, Jorge, igual un poco adaptándome y bueno, pues veo muy interesante la reflexión, como que esto me hacía comprender de que por este lado, por ejemplo, por mi país, últimamente hace un poco más de 10 años se han ido profundizando ciertas reformas, un poco alejándonos tal vez un poco de ese paradigma reduccionista de la ciencia convencional, ¿no? Y bueno, pues esto, por ejemplo, en mi país ha inspirado a la reforma de la propia Constitución, la reforma educativa, siguiendo inclusive el ideal de grandes pensadores decoloniales que más o menos un poco siguen esta misma línea, por ejemplo, a Enrique Dussel, Boaventura de Sousa, Catherine Wallach, y muchos otros pensadores que tienen más o menos esta misma línea, o por lo menos parecido, ¿no? Que por lo menos intentan superar la visión reduccionista, ¿no? De entender la realidad solo desde lo específico y más bien comprender la realidad desde toda una complejidad, ¿no? Y ahí incluso pues intentan asociar esta forma de pensamiento, sobre todo en mi país, por ejemplo, los hermanos Juan José Bautista, bueno, alguna vez Rafael Bautista, Juan José Bautista, que siguen, por ejemplo, a Dussel, a la escuela de pensamiento de Marx, todo aquello, y han intentado un poco esto también, digamos, adecuar al pensamiento filosófico indigenista de mi país, ¿no? Por ejemplo, para comprender la Pachamama en función justamente a la filosofía de la chacana, cómo la realidad pues es tan compleja, tan holística y que requiere justamente de una mirada un tanto mucho más amplia, ¿no? En este marco de lo que tú decías, ¿no? O de lo que Cosick llama, ¿no? Esto de la totalidad, ¿no? De la realidad compleja, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista me sirve bastante un poco para poder realmente digerir de mejor manera estas posiciones teóricas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser muy novedoso, sobre todo para mí, para nosotros que estamos muy lejos de la reflexión tan profunda que hacen ustedes allá. No, nosotros también estamos lejos, Abraham, ¿eh? No te vayas tú a creer que, no te vayas a creer que por aquí todo el monte es orégano, ¿eh? Ni mucho menos, ¿no? Pero, y fijaos qué tremendo que este libro, que está escrito en el 63, 65, tomemos conciencia del poderío que tiene el paradigma reduccionista, ¿eh? Sí, Mm. que hoy todavía 80 años después de que efectivamente no solo COSIC, sino toda una playa de pensadores en América Latina, en el este europeo, en Europa occidental, sí, han estado reflexionando sesudamente con respecto a todas estas cuestiones, oye, y todavía sigue machacándonos el paradigma reduccionista, ¿no? Efectivamente. Y ahí habrán vosotros en los 15 años anteriores habéis hecho un despliegue de valentía, las cosas como son, ¿no? De valentía intelectual y política que ha sido ejemplo, ¿no?
ha sido realmente un faro para el resto de nosotras, ¿no? Y lamentablemente ahora otra vez en retroceso, ¿no? Es decir, porque el paradigma dominante no permite disidentes, claro, no permite herejías. Yo lo que tengo ganas es de, si llegamos al Capital, es la gente que ya lo ha leído, si lo lee de forma distinta después del proceso que vamos a tener. Eso nos lo va a decir Julián en cuanto empecemos. ¿Qué tal? Bueno, y Alfonso también, ¿no? Tú también leíste El Capital, claro, claro. Y Monse, Monse también, Y ¿no? tú, Magda, también. y Luisa, No, yo empecé Y yo tres, también, y Luisa, tú muy bien. también. yo 2 Pues veces. a ver si lo veis de otra forma. ¿Y ha Lo valido la tenemos pena que el ver más camino? fácil. Lo veremos más fácil con todo esto, porque hoy, claro, se ha desarrollado muy bien el cuello de botella que teníamos ahí, que no había forma de tragar, y hoy ha sido ya fantástico. Pero yo ayer pensaba, digo, coño, con esto que estamos dando, cuando llegue el capital, va a ser el catón. Este viejo ya va a ser facilito. Claro. Yo ya he Sí, visto lo de la mercancía de otra manera, ¿eh? claro, ¿Eh? claro, claro, claro. Os va a encantar. Vais a disfrutar con El Capital. Jaume se ríe. Sí, Jaume se ríe. yo Está me bien. río. A mí es que me gustan las novelas, sí, claro. ¡Ay, cuánto camino tenemos por delante! La verdad está en el camino, acordaos, ¿eh? Acordaos, Sí. la verdad está en el camino. Y la belleza también. Y el bien. Y el bien. Ya los griegos nos decían que tenía que haber una última unidad, tenía que haber algo que hiciera, que uniera lo bueno, lo bello y lo verdadero. Ese es el capital. Qué bonito así dicho, ¿no? Sí. ¿A que sí? Bueno, compañeras, lo dejamos aquí. Sí, Seguimos el jueves que viene con el epígrafe 3 de esta primera parte. ¿Vale? vale. Molt bé. Buena, Molt bé. buena Bueno, semana y bona buena nit. Buenas reflexión. Buenas noches, Buenas hasta Buenas noches luego. y noches. buenas tardes. Adiós. Buenas Fran. tardes. Buenas noches. Cuídense. Chao. Buenas Bona nit. tardes a los americanos. Buenas tardes.